Mis hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a este estudio de mitad de semana. Les damos un saludo para todos, para los grandes, pequeños. Gracias por seguir los estudios que día a día se van subiendo a través de este ministerio para fortalecer el espíritu y pues para comprender, cuál es nuestra misión también para estos tiempos. Vamos, hermanos, a poder estudiar y poder comprender mediante la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte primeramente por la vida que nos das. Queremos, Señor, estudiar tu palabra, que nos puedas ayudar a comprenderla, a meditarla. Mis hermanos, Señor, están a la distancia, que los puedas guardar por aquellos hermanos que se están preocupando, Señor, cuando estos estudios nos hablan directamente cuál es nuestra misión. Si hemos estado fuera de tu obra, ayúdanos a ser participantes de ella, a empezar por nuestros hogares y luego salir, Señor, a proclamar estos mensajes, Señor, a donde tú nos quieras llevar. Te pedimos, Señor, la autorización para poder abrir tu palabra y que nos puedas ayudar, Señor, a través del Espíritu, a poder comprenderla y que se puedan grabar en nuestros corazones. Te pedimos por nuestros familiares, por cada uno de nosotros y por nuestros hijos también, Señor. Te lo pedimos estos favores por la sangre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos el título para hoy, miércoles 26 de julio, completamente a solas con Dios. Vamos a leer los testimonios para poder responder estas preguntas. El testimonio lo amplía más para no confundirnos. Vamos a desarrollarlo con los testimonios y esta primera pregunta dice así: ¿qué parte en la educación de Moisés inspiró un deseo especial en su corazón y cómo recompensó Dios su súplica? Recordemos, que Moisés, para salvar la vida de él, su madre, juntamente con su hermana, pues lo enviaron por el agua, en una pequeña canasta, y llegó Moisés a Egipto, y pues desde pequeño, fue educado con la educación egipcia, hasta que luego se dieron muchas cosas que ustedes conocen, y el Señor pues lo aparta, de ese lugar, por medio de una cosa que él comete, de asesinar a un hombre, y pues escapa, pero estaba en el plan de Dios, lo veo, porque al escapar al desierto, pues él pasó su vida ahí un tiempo como pastor de ovejas, y en ese tiempo el Señor prácticamente lo educa, le saca todo lo que él había tenido, de la educación egipcia. El Señor lo aparta y pues lo mantiene un tiempo ahí apartado, y es donde Moisés desecha, todo lo que había aprendido, y lo vamos a ver, cómo él hace la obra, de sacar al pueblo de Israel. El Señor le ayuda, llegó, nos dice aquí, a conocer a Dios de una manera personal, ¿En qué sentido? De que pudo establecer, una relación con él. Y la pregunta lo vamos a responder con el testimonio. Nos dice así: pero la preparación más provechosa de Moisés para su misión fue la que recibió mientras apacentaba el ganado. Recordemos que fue pastor de los animalitos, de su suegro Jetro. Y nos dice así: Moisés era de carácter impetuoso en Egipto, en su calidad de exitoso caudillo militar y favorito del rey y de la nación. Se había acostumbrado a recibir alabanza y a ser adulado, Y como les decía, todo esto se quitó, cuando fue al campo a prepararse. Dice: se había granjeado la simpatía de ese pueblo. Esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Aquí está, Él se vanagloriaba, dice aquí, él se creía capaz, pero sin Dios sabemos que no se podía ni se puede.
Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo, ¿no? Del yo. Luego nos dice así, aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados y a ser paciente con los revoltosos, ¿no? Vemos en cuánto cambió y se moldeó, ¿no?, el carácter de Moisés a través de la mano del Señor. En esta labor Moisés se fue acercando al Supremo Pastor, ¿no? Acá nos dice, llegó a unirse con el Santo de Israel para que la tarea que le estaba encomendada. También reconocía la presencia de Dios en todo cuanto le rodeaba. La naturaleza entera le hablaba del invisible. Conocía a Dios como un Dios personal, y a meditar en su carácter. Se compenetraba cada vez más del sentido de su presencia, hallaba refugio en los brazos del Eterno, ¿no? El título dice completamente a solas con Dios, y aquí nos da un claro ejemplo, ¿no?, de lo que fue Moisés y cómo la persona no puede llegar a comprender, ¿no?, el carácter de Dios, a meditar en lo que Él muestra y conocer, ¿no?, personalmente a Dios, no establecer una relación con Él. Pues la pregunta era, ¿qué parte en la educación de Moisés inspiró un deseo especial en su corazón? Lo vemos que al estar apartado de Egipto, ¿no?, estuvo apartado del pecado y llevando un trabajo humilde, también lo vemos, ¿no? Un trabajo que ya no era como un caudillo, dice aquí, ¿no?, como un militar y era el favorito del rey en Egipto, sino que pasó a ser un hombre humilde y pues ahí comprendió, ¿no?, porque murió el yo y pues Dios le enseñó, ¿no?, muchas cosas, y la hermana resalta aquí la fe, mansedumbre, paciencia y la humildad, ¿no? Y cuando le llegó eso, cuidó a seres débiles, enfermos y a los revoltosos, pues les ayudó, ¿no?, a tener paciencia. También nos decía, ¿cómo recompensó Dios su súplica? Pues porque llegó a conocerlo, ¿no?, a establecer una gran relación con Él. Y bien, vamos a leer la siguiente pregunta, nos dice, ¿qué porción de la educación de Pablo fue una preparación vital para su misión? Recordemos que Pablo también, ¿no?, una persona que se educó en la escuela de esos tiempos, pues Pablo era un rabino, ¿no?, era un erudito hablando de la palabra, pues era un doctor, ¿no?, en cuestión de leyes, de interpretación, pero luego no le sirvió, ¿no?, porque cuando le llegó la ley a él, ¿no?, la ley espiritual, él conocía la ley superficial, ¿no?, por encima, pero cuando comprendió que la ley tenía que estar dentro del ser humano, pues no le sirvió de nada, ¿no? Y él mismo dice, yo tengo de qué jactarme, pero todo es vano, todo lo tengo como basura, dijo, no, porque no me sirve, ¿no? Y todo lo desecho por Cristo. Y comprendió, volvió a nacer. Y pues también nos dice aquí el testimonio que fue en soledad. En soledad fue cuando él comprendió, estableció una relación con Dios, y lo vamos a leer. En la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón sin descansar, hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibieron instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Pues tenía la sabiduría del mundo, y aquí el Señor Jesús no le da la sabiduría, pues, de lo alto, ¿no?
la que nos va a ayudar a comprender, y lo ayudó a comprender a él, ¿no? El tema de la gracia, el tema de la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué porción de la educación de Pablo fue una preparación vital para su misión? También lo vemos, ¿no? Que la preparación personal. Se analizó cómo estaba, ¿no? En el pasado, comprendió cuál fue el mal que le había hecho, se arrepintió y creyó, dice, ¿no? Que el Señor sus pecados lo había aceptado, ¿no? Para perdonarlos. Y eso es la certeza que también nosotros tenemos que tomar este ejemplo, ¿no? Analizarnos y pues esperar con seguridad que el Señor nos haya perdonado de cuanto hayamos hecho, ¿no? Y de esa manera pues también de tomar estos ejemplos. Y claramente, ¿no? El título nos habla de estar a solas con Dios, y también podemos poner un ejemplo aquí acerca de lo que era Juan el Bautista, ¿no? En Mateo 3, el capítulo 3 nos dice el versículo 1 y 2. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. También vemos aquí a Juan el Bautista, ¿no? Una persona que Dios lo aparta para la obra de abrir, ¿no? La brecha para la llegada del Mesías. Y también lo hace, ¿no? Separándolo. Era una persona que vivía como un ermitaño, ¿no? A las afueras del pueblo. Ahí es donde anunciaba la llegada de Jesús. Recordemos que su forma de vestir era de una manera sencilla. Su forma de alimentarse de igual manera. Se alimentaba de algarrobos, ¿no? Que se traduce también como langostas. Se alimentaba de miel silvestre. Y pues, como el segundo Elías fue él, también hay un tercer Elías, y de la misma manera pues el Señor nos quiere preparar. Nos quiere preparar, hace un llamado a ser partícipes de esa obra. Y como tercer Elías, pues la misión es empezar por la familia, ¿no? Porque ese es el mensaje de la familia, ¿no? El tercer Elías. Y pues al igual que Elías nos pueden llamar, ¿no? O decir: no te vistes distinto a lo que viste el mundo. O tu hermano o amigo comes distinto a lo que come el mundo. Al igual que sucedía, ¿no? Con Juan el Bautista. Pero esa es la misión, ¿no? Que el Señor quiere darnos. Dice que Moisés contempló en la naturaleza entera, ¿no? Y le hablaba del invisible, le hablaba de Dios. Es por eso que cuán importante es, ¿no? Estar a solas en el campo, meditar en la creación de Dios. También nos dice que la naturaleza es un libro de texto, ¿no? Un libro abierto para nuestros hijos. Y pues es así como se puede moldear, ¿no? Formar ese carácter. Muchos estamos aún en la ciudad. Invitarles, hermanos, también, ¿no? A participar del campo, meditar. A los que no pueden, pues desde donde están, ¿no? Empezar con esa meditación hacia el Señor y pasar a solas con Él en algunos momentos. También pues tenemos, ¿no? Una invitación de la salida al campo. Hay un libro también que nos habla de ello, muy importante para estar preparados, ¿no? Para el tiempo del fin. Pues desde ya la invitación a todos. Y pues, hermanos, después de haber dicho estas palabras, concluimos con este pequeño estudio, y pues invitarles a seguir a este ministerio día a día con estos estudios tan importantes para fortalecernos. Bendiciones, hermanos.